buenas tardes. Vamos a empezar la actividad. Sí, sí me escuchan adecuadamente, compañeros. Sí, licenciado, buenas tardes. Sí, licenciado. Buenas tardes, sí. Excelente, buenas tardes. Vamos a empezar. Inicialmente, como lo hemos hecho, compañeros, vamos a pasar de una manera parcial la asistencia para que puedan ustedes, podamos verificar quiénes están presentes. Vamos a ver, Jacqueline Chacón. Presente, licenciado. Muy bien. José Emiliano Hernández. Presente, licenciado. Muy bien. Eddie, vamos a poner hoy. Eddie Fernando Villagrán Morales. Presente, licenciado. Muy bien. Melissa Noemí Velázquez. Presente, licenciado. Muy bien. Evelyn Paola España Velázquez. Presente, licenciado. Maylin Lisbeth Granillo Ronquillo. Maylin Lisbeth Granillo Ronquillo, ¿no está? Alison Daniela Díaz López. Presente, licenciado. Muy bien. Heidi Fabiola de León Fuentes. Presente, licenciado. Muy bien. Carlos Francisco Pérez Argueta. Presente, licenciado. Muy bien. Dominga Carolina Tolomocosh. Presente, licenciado. Muy bien. Carla Olivia Vázquez Ignacio. Presente, licenciado. Muy bien. Pablo Sebastián Leiva. Presente, licenciado. Muy bien. Vamos con Irma Yolanda Kim. Irma Yolanda Kim. Vamos a ver, Irma. Sí está presente, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Cindy Giovanna Estrada. Presente, licenciado. Muy bien. Nekli Jason Tomás García. Presente, Lic. Muy bien. Jessica Xiomara Rojas Fernández. Muy bien, Jessica, ya la vimos por ahí. Vamos a ver, Daniela Alejandra Navas Samayoa. Presente, licenciado. Muy bien. María Dora Reina Farfán. Presente, buena tarde. Buenas tardes. Breni Caal de León. Presente, licenciado. Muy bien. Emily Fernanda Morales Ramírez. Emily Fernanda Morales Ramírez no está presente. José Batén Pineda. José Batén Pineda no está. Cristian Daniel del Águila Tuquer. Buenas tardes, licenciado. Presente. Sí, buenas tardes. Kenia Estefanía Noriega. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes.
Alexander Hernández Pérez. Presente, licenciado. Bien. Magnolia Alejandra Silvestre Delgado. Presente, licenciado. Muy bien. Bueno, ahí nos vamos a quedar en el tema este de la asistencia, compañeros. Vamos a ver ya otros asuntos. No sé, en el caso, ¿se recuerdan, compañeros, que hay, en algunos casos, los juzgados están pidiendo carta para poder dar los expedientes? Quienes necesiten cartas, escríbanme, compañeros, a mi chat y yo les voy a mandar las cartas escaneadas, porque no hay otra forma, creo, para más rapidez, de manera escaneada, para que ustedes puedan imprimirlas y presentarse a los juzgados. Por lo que veo, pues ya la mayor parte, por lo que me han contado, ya tienen los expedientes y ya están trabajando lo que se les pidió, compañeros, y les reitero que lo importante es que hagan el trabajo para tener la oportunidad de tener esos 15 puntos, compañeros, ¿verdad? Tratemos de cumplir con esos requerimientos. Vamos a ver, Luis Enrique. Buenas tardes, licenciado. Solo con una consultita nada más, que es una duda que tengo. El juicio ordinario laboral tiene que ser en segunda instancia. Efectivamente, se les pidió que fuera un juicio ordinario laboral de doble instancia, o sea, biinstancial, y que efectivamente se han ventilado las dos instancias, porque esa es la razón de haberles pedido la expresión de agravios o de motivos de inconformidad y la sentencia en segundo grado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si alguien encuentra un juicio ordinario, porque existen juicios ordinarios también de única instancia, ¿verdad? Hay juicios, por ejemplo, cuando se trata de empleados públicos, el juicio ordinario es en única instancia y se ventila esa única instancia, se ventila ante una sala de apelaciones. Entonces ahí no hay doble instancia, por ejemplo. O puede ser que sea un juicio que pudo realizarse las dos instancias, pero de repente no apelaron, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se queda en primera instancia. Hay que recordar de que si no se plantea el recurso de apelación dentro de los 3 días posteriores a la notificación de la sentencia de primera instancia, pues entonces se precluye la posibilidad de ese derecho de impugnar, ¿verdad? Si se hace después de los 3 días, pues se rechaza la apelación, o si no se hace, igual queda firme la sentencia en primer grado, y en ese sentido no habría las otras 2 actuaciones que pedimos, que era, repito, lo del memorial de expresión de motivos de inconformidad y la sentencia en segundo grado. Entonces, en conclusión, sí tendría que tener las 2 instancias, ¿verdad? Igual, compañeros, los que tengan algún inconveniente y encuentren alguno que de repente tenga alguna debilidad del expediente, siempre escríbanme y podemos ver qué solución la encontramos, ¿verdad? Porque puede ser que no tengan la oportunidad de encontrar un expediente exactamente como lo estamos pidiendo, aunque la mayor parte de juicios ordinarios sí son apelados. Se apela la sentencia en primer grado. Normalmente son los patronos, porque también normalmente son sentencias condenatorias. Entonces es el patrono el que se ve afectado y normalmente viene siendo el patrono el que plantea el recurso de apelación para que se abra la segunda instancia, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, compañeros, sobre esto del trabajo? ¿Estamos bien ahí? Repito, los que quieran alguna carta, pues me escriben y me dan su nombre, su carnet, y ya a varios compañeros les he enviado en electrónico, pues un escáner de la carta pidiendo colaboración a los tribunales de justicia sobre procesos fenecidos. ¿Se recuerdan que en una de las clases anteriores pudimos observar que en la ley del organismo judicial hay un artículo que establece que las facultades de derecho de las universidades del país pues tienen esa posibilidad
de acceder a procesos judiciales fenecidos para efectos académicos meramente. Entonces, lo otro, compañeros, es de que yo me recuerdo que había una compañera que manifestó interés en realizarse el primer examen de carácter extemporáneo, pero ya no tuvimos comunicación con ella. Si estuviera por ahí entre el grupo, compañeros, que me escriba, porque efectivamente hay algunos que no tienen calificación, ¿verdad? En el listado. Supongo que alguno de ellos, pues es esta compañera que pidió examinarse, pero que ya no lo pudimos realizar. Vamos a ver, Jennifer. Licenciado, buenas tardes. Yo le hablé la vez pasada a usted porque yo tuve un accidente y le había dicho que no iba a poder llegar, pero vi la forma de trasladarme y pues ya me realicé el examen, entonces muchas gracias. Muy bien, está bien, Jennifer. Muy bien, qué bueno que logró superar ahí su situación de salud y que logró examinarse. Entonces, en todo caso, si hubiese alguien, compañeros, esta otra persona, yo la verdad ya no tampoco me recuerdo el nombre, pero si estuviera de todos modos, o si no, que me escriba al chat, compañeros, para que no afectarle en ese sentido y ver cómo se soluciona ese inconveniente. Bien, vamos a seguir con las clases, compañeros. No sé si alguien nos apoya ahí. ¿Cuál es lo último que vimos el último día? ¿Alguien tiene sus anotaciones? Lic, buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo que tengo es el innecesario agotamiento de la vía administrativa. Bueno. Sí, ahí Vamos nos quedamos, Lic. por ahí en el innecesario agotamiento de la vía administrativa. Fíjense, compañeros, que en la práctica se le denomina vía administrativa, perdón, o vía gubernativa, también le dicen algunos abogados. Son términos indistintos y eso tampoco está plenamente regulado en nuestro código, ¿verdad? Es una cuestión de mera práctica en tribunales poder aludir al agotamiento de la vía administrativa o la vía gubernativa, como les repito, que algunos le denominan. Aunque la mayor parte pues le dice vía administrativa. Fíjense que hay algunas personas que a veces preguntan, o trabajadores que preguntan, si es necesario agotar la vía administrativa previo al planteamiento de una demanda de juicio ordinario laboral. Y la respuesta es categóricamente no. No hay necesidad de agotar la vía administrativa, ¿verdad? Hay gente que tiene esa falsa creencia que es necesario primero darle intervención a la Inspección General de Trabajo para que en el ámbito administrativo pueda hacérsele algún requerimiento al patrono y ver si se llega a una conciliación. Pero no necesariamente debe hacerse, ¿verdad? Ojo con eso, compañeros. Entonces es innecesario el tema del agotar la vía administrativa previo al juicio ordinario. Es decir, que un trabajador despedido, por ejemplo, puede irse directamente a los tribunales de justicia sin pasar por el ámbito administrativo, ¿verdad? Es algo opcional, ¿verdad? No es necesario. De acuerdo a nuestra legislación actual, yo les comentaba también el último día que la Corte Suprema de Justicia hace algunos años elaboró un proyecto de Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Ese proyecto, muy bueno, por cierto, que recoge las normas adjetivas en materia laboral. Lamentablemente, pues, como muchos proyectos de ley en el Congreso de la República, pues pasan engavetados a veces muchísimos años porque no les interesa darle prioridad a este tipo de leyes. Sin embargo, yo estimo, compañeros, que es conveniente que se emita el Código Procesal del Trabajo, ¿verdad? Porque así tendríamos, por un lado, un instrumento que contenga las normas sustantivas y, por otro lado, el instrumento que contenga las normas adjetivas en materia laboral.
pero algún día quizás lo veamos, ¿verdad, compañeros? De repente sacan de las gavetas del Congreso el proyecto de ley y de repente lo pudieran discutir. Es algo muy interesante. Hace algunos años pues tuvimos la oportunidad de tener acceso a ese proyecto y de realizarle alguna especie de crítica constructiva, de señalarle de repente algunos defectos y pues sí encontramos algunos, ¿verdad, compañeros? Porque lo que sucede es que hay figuras, como ustedes ya se empezaron a dar cuenta, que hay figuras jurídicas que se aplican, que son propias del derecho civil, ¿verdad? En el procesal civil y mercantil, supletoriamente se aplica a lo laboral. Entonces, la idea de tener un código procesal del trabajo es que toda la materia procesal laboral esté contenida en ese código, ¿verdad? Regulada de esa manera para ya no estar acudiendo a la supletoriedad del procesal civil y mercantil. Bueno, entonces eso es en cuanto a este tema último que estábamos hablando de la innecesaria agotamiento de la vía administrativa. Y también les dije, compañeros, y se lo repito porque es algo muy importante en la práctica, veamos el código de trabajo. Vean su código de trabajo, compañeros. Alguien que nos pueda leer el artículo 78 del Código de Trabajo y lo marcan bien, compañeros. Este artículo es muy importante para efectos de estudio. El artículo 78. ¿Alguien que lo pueda leer, compañeros? Yo, licenciado. Por favor. Artículo 78. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas que el artículo anterior surte efectos desde que el patrono la comunique por escrito al trabajador, indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social, antes de que transcurra el término de prescripción con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador a las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder y b, a título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Muy bien, gracias, compañera. Entonces, este artículo 78, que ya les dije que lo marquen bien, compañeros, porque es un artículo muy importante en el Código de Trabajo. Este artículo le da base a los juicios ordinarios de reclamación de prestaciones laborales, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que el artículo 77, digamos, si regresamos un poco, el artículo 77 nos da un listado de las causas justas para que un patrono pueda despedir a un trabajador, ¿verdad? Eso pues ya lo vieron ustedes en uno de los cursos anteriores, ¿verdad? Hay un listado de causas justas para despedir. Luego, en el 78 se hace alusión a que el patrono, cuando invoca estas causas, tiene que hacerlo por escrito. Por supuesto, compañeros, que en la práctica no necesariamente es así. Muchas veces el despido es verbal, ¿verdad? No por escrito como lo pide el artículo 78. Incluso muchas veces no es ni escrito ni verbal, sino que, por ejemplo, hemos visto algunos casos en donde en las empresas o en las maquilas, por ejemplo, es el agente de seguridad que está en la garita el que ya no deja entrar al trabajador, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acude en su horario ordinario de labores el trabajador y ya no pasa de la garita, ¿verdad? Y ahí es donde el agente le dice que él ya no tiene acceso a la empresa, ¿verdad? Porque está despedido. Imagínense, una cuestión bastante indirecta, pero sí se dan casos así.
El código, digamos, lo ideal es hacer un despido escrito, invocando las causas que el patrono considera que son aplicables al caso concreto. Pero de darse el despido, independientemente de la forma, porque aquí dice por escrito, pero aunque fuera de otra manera, de todos modos, sigue siendo despido. Dice, el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes que transcurra el término de prescripción con el objeto que pruebe la justa causa del despido. Entonces, cuando dice ahí, compañeros, término de prescripción, ahí anoten que son 30 días hábiles. Donde dice término de prescripción, pueden hacer una flechita por ahí y anoten 30 días hábiles. Esto de conformidad con el artículo 260. ¿Verdad? Aquí solo dice término de prescripción en el 278, pero no dice cuál es el plazo. Si nos vamos al 260, sí dice que cuando hay un despido, el plazo para reclamar es de 30 días hábiles. Entonces, por eso podemos anotar ahí, donde dice término de prescripción en el 78, 30 días hábiles, artículo 260. Bueno. Ahora bien, en la práctica, compañeros, el criterio de los jueces es que si se condena a indemnización, se condena a daños y perjuicios y también, como consecuencia, se condena a costas procesales. Ese es el criterio, ¿verdad? Es decir, si un juez en una sentencia, con base en este artículo 78, se unen esos tres rubros, ahí son tres cosas. En el inciso A se refiere a la indemnización. En el inciso B se refiere a los daños y perjuicios y también al final del inciso B se refiere a las costas judiciales o las costas procesales. Digamos que son rubros entonces que van relacionados. Digamos en sentido contrario a lo que yo estoy diciendo en este momento es que si no condenan a indemnización, no hay daños y perjuicios y no hay costas procesales, ¿verdad? En contra del patrono. Así funciona, esa es la interpretación que se da en la práctica al artículo 78. Ahora bien, entonces ya estamos claros, compañeros, que el plazo de prescripción es de 30 días, ¿verdad? Según el 260. Ahora bien, la prescripción, compañeros, se entiende como el transcurso del tiempo que libera de una obligación en este caso, porque estamos hablando aquí de una prescripción negativa o liberatoria, ¿ya? Hay que recordar, y ustedes saben, porque ya estudiaron Derecho Civil, que existe también la prescripción positiva, ¿verdad? Que el transcurso del tiempo, la prescripción positiva o la usucapión que ustedes vieron en Derecho Civil, se refiere a que transcurrido el plazo de los 10 años, pues ya existe la posibilidad de el tema de la posesión sobre los bienes. Pero eso solo se los menciono porque lo que nos interesa es la prescripción del Código de Trabajo, que es una prescripción liberatoria o negativa, ¿ya? Es decir, que el transcurso del tiempo que establece la ley libera en este caso al patrono de su obligación de pagar. Por ejemplo, si un trabajador plantea su demanda a, digamos, el día 31, el día hábil 31, posterior a la fecha de que terminó la relación laboral, lógicamente ya prescribió ese derecho, ¿verdad? Entonces, esto, y anótenlo, compañeros, que lo que se plantea es una excepción perentoria de prescripción. Anótenlo por ahí, compañeros. En el caso, por ejemplo, del abogado que está asesorando al patrono, él tendría que presentar una excepción perentoria de prescripción, así se llama técnicamente en la práctica. Excepción perentoria de prescripción. Es una excepción, primero se está alegando la prescripción, es decir,
que ya se hizo un planteamiento tardío de la demanda, ¿verdad? Fuera del plazo de los 30 días. Ese planteamiento, al ser tardío, el demandado plantea una excepción que hay que recordar que las excepciones son medios de defensa, ¿verdad? Sí, en términos concretos. La excepción es un medio de defensa del demandado. Entonces plantea una excepción, un medio de defensa, el demandado, que tiene carácter de perentoria. ¿Por qué perentoria? Porque ataca el fondo de la pretensión del actor, ¿verdad? No ataca cuestiones de procedimiento, de depuración del proceso, como lo hacen las excepciones dilatorias, sino que lo que hace esta excepción perentoria es atacar el fondo de la pretensión. ¿Cuál fondo? La reclamación de la indemnización, por ejemplo, daños y perjuicios por parte del trabajador. Entonces, se ataca ese hecho, esa cuestión fáctica del trabajador que está planteada en la demanda. Y entonces, la idea, compañeros, y anótenla por ahí, que es una excepción perentoria de prescripción. Y eso se presenta al contestar la demanda, ¿verdad? Al contestar la demanda se plantea esa excepción alegando esto, y entonces el juez tendrá que analizar los plazos y va a declarar el derecho. Si le corresponde al patrono, declara con lugar la excepción perentoria de prescripción, o en el caso contrario, podría declarar sin lugar dicha excepción, ¿verdad? No acoger dicha excepción, dado que no se dan los presupuestos legales correspondientes. Bien. Ahora, aunado a esto, compañeros, ya vimos el 78, el 260. Veamos también, veamos el 266. Fíjense, compañeros, dice el 266, el término de prescripción se interrumpe, inciso A, por demanda o por gestión ante autoridad competente. Ojo con eso. Por gestión ante autoridad competente se interrumpe la prescripción. Entonces, en un caso hipotético, yo soy trabajador, fui despedido. Entonces, dentro de esos 30 días, yo puedo acudir a una autoridad administrativa, porque ahí dice gestión ante autoridad competente. Yo puedo acudir a la Inspección General de Trabajo, a hacer una gestión relacionada al agotamiento de la vía administrativa, y entonces lo que estoy haciendo es interrumpiendo el plazo de prescripción, ¿verdad? Entonces, como están corriendo los días, supongamos que en el día 15 de esos 30, en el día 15 yo me apersone ante la Inspección General de Trabajo para hacer la reclamación de las prestaciones laborales. En ese sentido, compañeros, pues se entiende que se está interrumpiendo. Entonces, ojo con ese 266, inciso A, que el término de prescripción se interrumpe por demanda o por gestión ante autoridad administrativa. Ahí donde dice autoridad pueden poner Inspección General de Trabajo, es un ejemplo, ¿verdad? Que de una autoridad a la que se puede acudir. Y entonces sería el 266 que estamos comentando, y el 268, compañeros, ahí abajo, el 268, dice: el efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que ésta ocurra. Es un artículo muy pequeño, compañeros, pero márquenlo, porque por ahí alguna pregunta de examen sobre cuál es el efecto de la interrupción de la prescripción. Repitamos, dice: el efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que aquella ocurra. Expliquémoslo o lo ejemplifiquemos, mejor dicho. Si un trabajador que goza de los 30 días hábiles para poder plantear su demanda o acudir a la vía administrativa, decide ir a la Inspección General de Trabajo a hacer la reclamación en el día 15, como estábamos platicando. Entonces,
cuando él llega y gestiona ante la inspección, se interrumpe la prescripción. ¿Y qué efecto tiene la interrupción de prescripción? Es que se inutiliza todo el tiempo corrido antes. Es decir, esos 15 días que ya corrieron, porque es hasta el día 15 que él se está presentando, esos 15 días no se van a computar cuando se plantee la demanda judicial. Entonces, sigamos con el ejemplo. En el día 15, el trabajador acude a la inspección de trabajo y supongamos que en la inspección lleve 3 meses la gestión administrativa. Supongamos que así sea, en esos 3 meses. Durante esos 3 meses está interrumpida la prescripción. A los 3 meses, cuando ya se da por agotada la vía administrativa ante la Inspección General de Trabajo, como el efecto de la interrupción de la prescripción es inutilizar el tiempo corrido antes del acto que interrumpe, estos 15 días que ya corrieron, esos ya no se toman en cuenta porque están inutilizados. Entonces, cuando se da por agotada la vía administrativa, de ahí en adelante ya corren nuevamente los 30 días. Es como volver a cero otra vez. Una vez agotada, a partir del día siguiente ya es el día 1 de esos nuevos 30 días, digamos, ¿verdad? Porque al haber interrumpido la prescripción, repito, se inutilizó el tiempo que ya había corrido, ¿verdad? Incluso puede ser más. Por ejemplo, si un trabajador llega al día 28 de los 30, el día 28 e inicia la gestión administrativa, también interrumpe la prescripción. Y cuando ya se haya agotado la vía administrativa, pues entonces se empiezan a contar nuevamente los 30 días hábiles. Esa es la explicación de estos artículos, compañeros, para que ustedes lo tomen en cuenta para efecto de estudio. Bien. Vamos a empezar a hablar de la demanda, compañeros. Ya les mandé hace algunos días un modelo de demanda para efectos de estudio y pues espero que la hayan impreso como se había sugerido para tenerla ahí a mano y que podamos ir platicando de la demanda. La demanda, hay muchas cosas, digamos, que podemos hablar de la demanda, compañeros, pero tengan ahí su material impreso y vayan haciendo las anotaciones correspondientes. Ya hemos dicho en otros momentos, compañeros, en relación a qué es la demanda o la definición de la demanda, que es un acto jurídico procesal de iniciación del juicio ordinario laboral. Si quieren, anótenlo, compañeros, para que todos lo tengamos en los mismos términos. La definición, estamos hablando de definición de demanda, que es el acto jurídico procesal de iniciación del juicio ordinario laboral. Mediante el cual el actor pide la tutela al órgano jurisdiccional, mediante el cual el actor pide la tutela al órgano jurisdiccional sobre un conflicto de carácter jurídico. Sobre un conflicto de carácter jurídico. Muy bien, eso en cuanto a la definición, compañeros. En cuanto a las modalidades de la demanda, ya es otro subtítulo, digamos, las modalidades de la demanda. Podemos ver el artículo 332, compañeros. Y el 333. Por ejemplo, abran su código. Veamos el 332, compañeros. Dice el 332, dice, toda demanda debe contener
y aparece un listado de requisitos que debe contener la demanda. Obviamente ahí se está refiriendo al memorial de demanda, a una demanda escrita. Pero también el 333, el siguiente artículo dice, si la demanda se interpone oralmente, el juez levanta acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. Quiere decir, compañeros, que en conclusión y basados en el artículo 332 y 333, decimos que las modalidades de la demanda son, anótenlo por ahí, modalidades de la demanda, oral y escrita, ¿verdad? Oral y escrita. En el caso de ser oral, pues se redacta un acta en el juzgado, ¿verdad? Porque la persona se presenta y manifiesta los términos de su demanda de manera oral y entonces se suscribe un acta judicial, ¿verdad? Se redacta un acta judicial sobre el contenido de la demanda del trabajador. Pero también puede ser por escrita. En el caso de que sea escrita, es un memorial de demanda, ¿verdad? Por ser por escrito. Y como fundamentos, pues anoten el 332 y el 333 del Código de Trabajo. Bien. Otro tema, compañeros, pueden poner como otro apartado y otro subtítulo, el caso de las medidas precautorias. Se recuerdan que algo hablamos en una clase anterior, pero aquí sí pongámoslo, anotemos, compañeros, el caso de las medidas precautorias. El caso de las medidas precautorias, vean el 332. En su último párrafo dice, en la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias, bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida. Entonces, tenemos que tener claridad, compañeros, que el requisito que el Código de Trabajo exige para la medida precautoria es que se acredite la necesidad de la medida. Anótenlo, compañeros. El requisito para solicitar medidas precautorias es acreditar la necesidad de la medida. Ese es el requisito. Acreditar la necesidad de la medida. Como ustedes pueden ver, compañeros, dice acreditar la necesidad de la medida, pero no especifica, digamos, a través de qué forma se va a acreditar. Entonces ya eso pues viene siendo a criterio del abogado que esté asesorando y del propio juez, ¿verdad? Porque también que se pida no quiere decir que se las vayan a dar, ¿verdad? Es decir, en la demanda se puede plantear la necesidad de una medida precautoria determinada, pero puede ser que el juez no la acepte y entonces no decrete la medida precautoria. Y se recuerdan, compañeros, que se recuerdan que oportunamente también les mencioné que las medidas precautorias son inaudita parte. Para eso también escríbanlo, compañeros, que se decretan las medidas precautorias inaudita parte, es decir, que no se le da audiencia, no se le confiere audiencia a la contraparte, ¿verdad? Sino que se decretan sin haber escuchado a la parte contraria. Por eso es inaudita parte. Anótenlo, compañeros. Se decreta la medida precautoria inaudita parte porque no se otorga audiencia a la parte contraria. Muy bien, eso en cuanto a las medidas precautorias, compañeros. Vamos a ver, veamos la estructura. Disculpe, de las medidas precautorias, ¿qué artículo dijo, perdone? Estamos en el artículo 332, último párrafo. 332, último párrafo, está la regulación sobre las medidas precautorias. Gracias, Lic. Muy bien, a la orden. Entonces, ahora como subtítulo, compañeros, pongamos por ahí la estructura del memorial de demanda. Estructura del memorial de demanda.
Y si gustan, se los voy a dictar, les voy a dictar las 6 partes y luego vamos a ver la demanda que les mandé de ejemplo de dónde a dónde va cada apartado para que ustedes también tengan este conocimiento. Entonces, anotemos ahí, compañeros, como número 1, acápite. Número 1, acápite. Número 2, apartado introductorio. Número 3, apartado de relación de hechos. Cuatro, apartado de medios probatorios. 5, apartado petitorio. 5, apartado petitorio. Y 6, cierre. Número 6, el cierre. Bien. Ahora vean su demanda, compañeros. ¿Puede repetir el número 5 y el 6? 5, apartado petitorio. Apartado petitorio y el 6 es el cierre. Bien. Perdone, ¿podría repetir el 2 y el 3? Perdone. El 2, apartado introductorio. Y el 3, apartado de relación de hechos. Por favor, licenciado, el número 4. Gracias. El 4, apartado de medios probatorios. Bien. Entonces vean su memorial, compañeros, que tienen ahí a la par impreso. El acápite, en el modelo que les mandé, el acápite es la parte superior donde dice juicio ordinario laboral nuevo. Esos 2 renglones es el acápite. Prácticamente el acápite es un apartado en donde se identifica el proceso. Por supuesto que en la demanda se pone así, juicio ordinario laboral nuevo, porque no se tiene todavía el número de proceso, ¿verdad? Porque es la primera actuación procesal que se está realizando. Cuando ya el centro administrativo se lo traslada al juzgado de admisión de demandas, ya se le asigna un número de proceso. Entonces, al tener ya el número de proceso, lo que va en el acápite es el número que identifica al proceso, ¿verdad? Proceso puede ser juicio ordinario laboral, número 2073-2024, por ejemplo. El año de en medio normalmente es el año en que se plantea la demanda. Y el último número, pues es el número que alude a ese correlativo de demandas que se presentan a tribunales. Y el primer número alude a los juzgados de trabajo, los juzgados laborales. Entonces son tres números separados por un guión, en donde el último número es el correlativo de juicios como se van presentando ante el centro administrativo. Entonces, en ese sentido, compañeros, es el juicio ordinario laboral nuevo en este momento, porque no hay número, y en otro momento, en otro memorial, por ejemplo, si ustedes ven el memorial de modificación de demanda que también se les proporcionó, ese memorial dice en su acápite juicio ordinario laboral número 01173-2020-00-510 oficial tercero. Esa parte es el acápite. Bueno, ahora vamos al apartado introductorio. Vayan anotándolo ahí en su demanda. El apartado introductorio va desde donde dice juzgado pluripersonal de trabajo hasta donde dice siguientes, ¿verdad? Todo ese párrafo es el apartado introductorio. Repito, el apartado introductorio va desde donde dice juzgado pluripersonal de trabajo hasta donde dice con base en los siguientes, ¿verdad? O sea, todo el párrafo ese es apartado introductorio. Luego viene el número 3, compañeros, que es el apartado de relación de hechos, ¿verdad?
Este va desde donde dice hechos, ¿verdad? En la primera página donde dice hechos. Luego empiezan ciertos numerales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Entonces esta parte va desde donde dice el epígrafe o el título hechos hasta la tercera página del material donde dice incurra como parte procesal en el proceso, en el presente juicio. Hasta ahí va el apartado de hechos. ¿Sí? Repito, el apartado de hechos inicia en la primera página donde dice hechos y termina en la tercera página donde dice, hasta la parte casi inferior de la hoja, dice incurra como parte procesal en el presente juicio. Hasta ahí sería el apartado de relación de hechos. Luego viene el número 4, que es el apartado de medios probatorios. Va desde donde dice medios de prueba, hoja número 3, pasa a la 4 hasta la 5. Ahí donde dice presunciones legales y humanas que de lo actuado se deriven. Hasta ahí iría el apartado de medios probatorios. Repito, desde la página 3, donde dice medios de prueba, hasta la página 5, en la parte superior, donde dice presunciones legales y humanas que de lo actuado se deriven. Hasta ahí sería el apartado de medios probatorios. Luego viene el apartado petitorio, que son las peticiones. Puede plantearse la demanda como se le sugiere, en el sentido que hayan peticiones de trámite y de fondo o de sentencia. Entonces, las peticiones o el apartado petitorio empieza de donde dice peticiones. Están primero las de trámite, luego las de fondo. Y termina en la hoja número 7, donde dice 2, se condena a la parte demandada al pago, se condene a la parte demandada al pago de costas procesales. Hasta ahí llegaría el apartado de medios probatorios. Repito, entonces, el apartado, de peticiones, ¿verdad? Estamos hablando de peticiones en la hoja 5, donde dice peticiones, hasta la hoja 7, donde dice numeral 2 romano, se condene a la parte demandada al pago de costas procesales. Luego vendría, compañeros, el último apartado, que es el cierre, que se refiere a que se acompaña duplicado de 3 copias, esa parte, el lugar y la fecha, la firma del actor, la frase en su asesoría y la firma y sello de los abogados que estén actuando, ¿verdad? Toda esa última parte es lo que se llama cierre. Repito, el cierre va desde donde dice acompaño duplicado hasta la última parte donde aparece que está firmado por el actor y en su asesoría, pues la firma del abogado correspondiente. Ojo, compañeros, ustedes ya han visto por ahí o se están haciendo su práctica, hay una frase muy utilizada en el ámbito civil que es en su auxilio, ¿verdad? Firma, digamos, el presentado, el interesado en el memorial, él firma, y luego dice en su asesoría, hay una frase y va la firma y sello del abogado. En su auxilio, perdón, en lo civil. Ahora bien, en lo laboral, compañeros, es en su asesoría. Es una diferencia mínima, pero sí esto con base en lo que dice el Código de Trabajo. Entonces, la forma técnica, y ustedes chequeen el proceso que están estudiando, qué usaron los abogados ahí, qué frase, ¿verdad? Pero en realidad la frase idónea es poner en su asesoría, ¿verdad?
porque el Código de Trabajo, cuando se hace alusión a esto, se refiere a la asesoría legal. Entonces, por eso se pone en su asesoría. Allá en el ámbito civil, familia y en otros ámbitos usamos en su auxilio, ¿verdad? Aquí en su asesoría. Pues, eso entonces, compañeros, en el subtema de la estructura de la demanda. Luego vamos a ver, ya vimos las modalidades, la estructura. Veamos el tema de los requisitos. Los requisitos, otro subtítulo, compañeros. Requisitos de la demanda del juicio ordinario laboral. En este caso, compañeros, la mayor parte de requisitos pues está contenido en el artículo 332, ¿verdad? Donde dice toda demanda debe contener y aparece un listado de requisitos de la demanda. Entonces, eso lo pueden anotar, ¿verdad? Entre el tema de los requisitos de la demanda sería el 332 del Código de Trabajo, pero hay otros artículos, compañeros, hay otros artículos que también hacen alusión a este tema de los requisitos. Por ejemplo, el 321. Ese ya lo leímos en otra oportunidad, compañeros. El 321 en su segundo párrafo, donde dice que no es necesaria la intervención de asesor en estos juicios. Ahí está la palabra, ¿no? Asesor, ¿verdad? No es necesaria la intervención de asesor en estos juicios. Sin embargo, si las partes se hicieren asesorar, deben actuar como tales y aparece ABC, abogados, dirigentes sindicales y estudiantes de derecho bajo la coordinación de del bufete popular, ¿verdad? De la facultad. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, compañeros, porque no es, estamos hablando en cuanto a la asesoría, que es un requisito no esencial, ¿verdad? Es decir, que si falta la asesoría va a tener algún inconveniente la demanda, no es así, porque la ley establece que no hay necesidad de asesoría. Entonces, si se presenta un memorial en el ámbito laboral sin que vaya firmado por el abogado, esto no es ningún problema, porque la ley dice que en el juicio ordinario laboral no hay necesidad de asesor legal, ¿verdad? Entonces, repito, como un requisito opcional o no esencial de la demanda está el tema de la asesoría, ¿verdad? Que pueden actuar sin asesor, ¿verdad? Y que en el caso de que sí se asesoren, pues pueden ser los abogados colegiados activos, pueden ser los dirigentes sindicales o los estudiantes de derecho en los términos que establece el 321 segundo párrafo. Anótenlo ahí, compañeros. 321 segundo párrafo. Muy bien. Otro requisito que también es importante, compañeros, y que ese sí es esencial, compañeros, es el tema de señalar como lugar para recibir notificaciones el casillero electrónico, ¿verdad? Eso es muy importante, compañeros. Veamos en su código, compañeros, el artículo 328. 328. Este artículo es muy grande, tiene una gran cantidad de párrafos. Pero ubíquense ustedes en un párrafo donde dice, no se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado. Sin embargo, el demandado y las otras personas a las que se refiera, que la resolución se refiera, serán notificados la primera vez en el lugar que se indique por el solicitante en forma personal. Entonces, Licenciado. ahí está. Sí, dígame. Buenas tardes. Es el primer párrafo de la página 137. Fíjese que esto de los párrafos y páginas
es Ah, un ya. poco aventurado porque es la versión, digamos, la edición del código que usted pudiera tener. Entonces Pero sería el décimo párrafo. usted ubíquese en el artículo, dijimos 328, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 es el décimo párrafo donde dice no se dará curso. Sí. Gracias, A licenciado. las- Muy amable. Muy bien, ese es un requisito, anótenlo compañeros, por favor. Anotemos que es un requisito esencial. En la demanda es señalar el lugar para recibir notificaciones, el casillero electrónico correspondiente, ¿verdad? Entonces, ya no es válido como se hacía algunos años atrás, en donde el abogado presentaba, pues, normalmente, pues, el lugar de su oficina para que se le notificaran físicamente las resoluciones del juzgado. Sin embargo, aquí, pues, dice que no se dará curso a las primeras solicitudes, que no se fije el lugar para hacer notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado, ¿verdad? Entonces, lo anteriormente estipulado se refiere a que debe señalarse casillero electrónico, compañeros. Y la última parte de este artículo termina siendo lógica porque dice, sin embargo, el demandado y las otras personas a las que la resolución se refiera serán notificados la primera vez en el lugar que indique el solicitante en forma personal. Bien, entonces ya vimos de la demanda, la estructura, las modalidades, los requisitos. Entre los requisitos del 332, compañeros, hay algo que también resalta. El 332, vayamos al 332. Vean en el inciso B, 332, inciso B. ¿Alguien que nos lea el 332, inciso B, compañeros? Yo, licenciado. Yo, licenciado. Va, está bien ahí, compañera. Inciso B, ¿verdad, licenciada? Sí, el Nombre, 332, inciso B. nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar donde reciben notificaciones. Muy bien. Entonces, hay que ponerle ojo, compañeros, y subrayen ahí que la demanda laboral pide la vecindad, no el domicilio. Cuando usted va al 61 del Procesal Civil y Mercantil, se refiere al domicilio. Dice que como requisito de la demanda civil es señalar el domicilio. Sin embargo, en materia procesal del trabajo, compañeros, es la vecindad, ¿verdad? Ahí dice claramente. Licenciado, disculpe. Sí, diga. ¿Solo qué numeral dijo? Dijimos el 332, inciso B. Ah, ok, gracias. Ahí nos exigen la vecindad de la persona, ¿verdad? Entonces, les estaba diciendo que no hay que poner el domicilio porque en materia civil, si uno coloca, digamos, de este domicilio o con domicilio en el departamento X, ¿verdad? Sin embargo, en materia laboral ya vimos, compañeros, que es la vecindad. ¿Y qué es la vecindad, compañeros? Es la circunscripción municipal donde la persona reside. Es decir, que es el municipio, ¿verdad? Podría ser Isco, Guatemala, por ejemplo, la vecindad, Villanueva, Guatemala, Traijanes, Guatemala, Palín, Escuintla, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, se refiere a, a la circunscripción municipal, ¿verdad? El tema de la vecindad. Y esto pues lo podemos también corroborar en el artículo 41 del Código Civil y el 12 del Código Municipal. Repitiendo, 41 Código Civil, 12 Código Municipal. Estos artículos hacen alusión a qué es la vecindad. Ahí es donde dicen que la vecindad de la circunscripción municipal donde la persona reside, ¿verdad? Ahora ustedes podrán observar en el Licenciado, DPI, disculpe, ¿qué artículos dijo? hablamos, vamos a ver, permítanme, vamos a ver, vecindad, artículo
41 del Código Civil y 12 del Código Municipal. Gracias. Muy bien. Entonces, y repito que es la circunscripción municipal donde se vive. En el reverso del DPI pueden ustedes observar, compañeros, que dice vecindad, ¿verdad? Dice vecindad y ahí aparece el municipio y departamento del, donde la persona reside, ¿verdad? Y ha gestionado su DPI. Bien, entonces, eso en cuanto a los requisitos, compañeros, de ese memorial que tienen. Vamos a... Les voy a indicar, compañeros, que para efecto de examen, normalmente en el segundo parcial se pide que redacten una parte de la demanda, ¿verdad? De una vez se los digo, compañeros, para que no se sorprendan en el examen, al igual que en el primer examen que se pidió que se desarrollara un pequeño tema por 5 puntos. Normalmente en el segundo examen parcial, pues también se les pide que puedan redactar algún apartado de la demanda. Entonces, ojo con eso, compañeros. Esa demanda que les fue proporcionada, pues es importante que la puedan estudiar. A algunos apartados que se le da más importancia es, por ejemplo, el apartado introductorio, ¿verdad? El apartado inicial, porque lleva varios requisitos, y también el tema de las peticiones de trámite y de fondo también son muy importantes, compañeros, y eventualmente pudieran venir en su examen las peticiones, repito, de trámite y de fondo. Bien. Vamos a ver sobre la demanda, ya hablamos de la estructura, la definición, medidas cautelares, modalidades, requisitos, la presentación. Anoten ahí, compañeros, sobre la presentación. ¿Dónde se presenta en el caso del Departamento de Guatemala? Porque en otros departamentos se presenta directamente al juzgado correspondiente, pero en el caso del Departamento de Guatemala, compañeros, se presenta ante, anoten ahí esta denominación de esta dependencia administrativa del organismo judicial, que es el Centro de Servicios Auxiliares. Anótenlo, compañeros. Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. De la Administración de Justicia Laboral. Repitiendo, es el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. Esa es la dependencia, compañeros, por si en el examen se les llegara a preguntar en qué dependencia se presenta la demanda. Entonces usted ya elaboró su demanda y la lleva y la presenta ante este centro administrativo. Por eso se le está dando el nombre completo. Ahora bien, este centro administrativo que recibe las demandas hace una remisión de la demanda al juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas. Ahora, se recuerdan que eso algo se vio en el primer parcial sobre los órganos jurisdiccionales laborales. Y uno de estos juzgados es el juzgado pluripersonal, repito, de trabajo y previsión social para la admisión de demandas, porque este juzgado es para calificar si la demanda llena los requisitos legales para ser admitida para su trámite. Lo último que vamos a ver, digamos, bueno, creo que ya no nos va a dar tiempo, compañeros, porque ya estamos al filo de las 5. También quiero anunciarles, compañeros, que para el segundo parcial vamos a darles también un material para poder reforzar sobre los temas, que lo vamos a hacer de una forma tipo una especie de cuestionario, ¿verdad? Que tenga preguntas y respuestas. Lo vamos a hacer así
Y desde ya, compañeros, motivarlos a que traten de estudiar, porque pues a muchos no les fue muy bien, compañeros, pero que también tenemos que estar conscientes de que tenemos que estudiar, ¿verdad? Hay que prepararse para los exámenes. Bueno, ya se ha llegado el tiempo, siempre es un gusto poder estar con ustedes, compañeros. Pasen feliz tarde. Licenciado. licenciado. Feliz tarde. Sí, dígame, compañera. ¿Qué Feliz tarde, juzgado licenciado. mencionó cuando dijo de que llevaba admisión de la demanda? Es el juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas. Ah, ok, gracias. Muy bien. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Sí, dígame. Licenciado, yo tenía una consulta. Fíjese que solo quería saber si el trabajo sí se va a entregar el 9 de abril, como se había dicho. Sí, ese día es entre el día del examen. Es que lo que pasa es que nos mandaron otras fechas que se habían corrido los exámenes, entonces por eso le pregunto. Ah, bueno, si se corrieron los exámenes, pues digamos que lo que marca el hecho de la entrega del trabajo es el examen. Ah, ok, entonces se presenta el día que vaya a hacer su examen. Según ese calendario, ¿qué fecha tiene el examen? Ah, ahorita le di, creo que... 23, Lic. 23. 23. Ah, bueno, entonces los corrieron bastante, ¿verdad ustedes? Porque del 9 al 23 hay bastantes días, ¿verdad? Como Es que 15 como no días. hemos completado el mes de clases, creo que por eso, porque solo teníamos 2 semanas de clases y normalmente son 4. Entonces nos corrieron cabales esas 2 semanas. Sí. Pero bueno, qué bien, si lo corrieron y entonces no se preocupen, compañeros, que la idea es que el día del examen se entregue el trabajo, sea la fecha que se pueda establecer, ¿verdad? No hay ningún problema por eso, compañeros. Así gozan de su Semana Santa. Gracias, Lick. Muy bien. Licenciado, tengo una pregunta. Sí, dígame, compañero. Dice acá en la tarea que usted nos dejó, dice en la contestación de demanda en sentido negativo con planteamiento de excepciones perentorias, ahí entraría también por razón de incompetencia. No, porque la incompetencia es un incidente que se plantea previo a la audiencia del juicio ordinario, ¿verdad? Por ejemplo, a un patrono se le notifica hoy una demanda planteada por un trabajador y entonces él tiene 3 días a partir de esa notificación para plantear una cuestión de incompetencia. Eso no es parte de la contestación de la demanda, ¿verdad? Gracias, licenciado. Muy bien. Feliz tarde, Lic. Igualmente, cuídense. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. licenciado.